¿Qué tal? Feliz 2026. Este año va a ser decisivo. Si México entra de lleno en una autocracia o si todavía somos capaces de resistir. Desde Macuspana, el plan ya no es un borrador, ya fue legislado. Y lo que viene ahora no es el debate, sino la implementación de la autocracia. Una CURP biométrica, una vigilancia fiscal permanente, control de telecomunicaciones y obviamente una reforma judicial. Ya no son propuestas ni pruebas piloto. Lo que veremos son herramientas legales listas para activarse en este 2026, mientras todo el mundo está distraído viendo el Mundial de Fútbol. El poder se va a consolidar en algo más silencioso, un panóptico digital donde cada ciudadano va a ser identificable, rastreable y predecible. Pero el poder sigue sin contrapesos reales. Y aquí está el punto crítico. Este sistema no necesita represión visible. Funciona mejor cuando parece trámite, cuando se vende con eficacia, cuando nadie conecta las piezas. El plan secreto ya está aprobado. Y la única pregunta es si se va a normalizar sin la resistencia ciudadana. Si tú crees que el Mundial 2026 solo va a ser una distracción, un deporte, para que no veamos cómo se consolida el autoritarismo en México, este video es para ti. Lo que vamos a ver es mucho más inquietante. No es que el fútbol nos distraiga del autoritarismo, es que el fútbol se vuelve la herramienta perfecta para normalizarlo, legitimar la vigilancia masiva y consolidar un régimen de partido hegemónico con fachada democrática. Y no es una hipótesis en el vacío, ya lo vimos antes, con la dictadura militar argentina en 1978, con el Brasil de Medici en 1970, con el fascismo de Mussolini en 1934, con el Putin de 2018 y con el sports washing de Qatar 2022. En todos esos casos, el Mundial no fue un circo inocente, fue una herramienta de poder. Y en este video vamos a aplicar a esas lecciones a México 2026 para responder una pregunta incómoda. ¿Cómo puede el Mundial convertirse en el momento culminante para la normalización autoritaria bajo Morena y la 4T? El planteamiento central, y vamos a empezar con una idea central de este análisis. El Mundial FIFA 2026, que está coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, será utilizado por Morena, la 4T y el gobierno de Sheinbaum como una herramienta de normalización autoritaria. ¿Cómo? Esto se va a dar en tres grandes líneas. Primero, activando a plena capacidad la infraestructura de vigilancia masiva que ya está en marcha. CURP biométrica, registro obligatorio de las tarjetas SIM de los teléfonos celulares, poderes ampliados del SAT sobre plataformas digitales, ley de telecomunicaciones y por último, y no menos importante, el marco de regulación de inteligencia artificial. Todo esto se va a vender como la modernización administrativa, innovación digital y seguridad del evento. Segundo, se va a consolidar un régimen autoritario de fachada electoral. Un poder judicial subordinado mediante la reforma judicial, control de medios y telecomunicaciones y una represión selectiva contra opositores, como ya vimos en el caso de la generación Z, evitando al mismo tiempo el costo internacional de las violaciones masivas visibles del pasado. Tercero, explotando el fervor nacionalista no como simple distracción, sino como un mecanismo de legitimación activa. Criticar al gobierno durante el Mundial será presentado como una traición a la patria, como sabotaje al momento histórico y tradición futbolera de México. Esto no es una especulación aislada, está respaldada por patrones que ya se documentaron en otros mundiales organizados por regímenes autoritarios. Y eso que no estoy incluyendo a México 1968. Por ejemplo, vamos a utilizar para evidencia empírica y muy robusta además, en especial el estudio cuantitativo de Scharf, Glessel y Edwards sobre Argentina en 1978, que vamos a presentar también en mi Substack para que lo puedan leer. En otras palabras, México 2026 no inventa nada nuevo, pero sí lleva el modelo a una nueva fase del autoritarismo físico clásico del autoritarismo digital.
¿Cómo los mundiales normalizan el autoritarismo? Y aquí voy a dar 5 casos claves. En esta sección vamos a ver uno por uno 5 mundiales donde el fútbol sirvió para legitimar proyectos autoritarios. No es historia por curiosidad, es el espejo donde México 2026 se está mirando. Empecemos por Argentina 1978, donde le llamaremos el laboratorio empírico. En Argentina, en el Mundial de Argentina del 78, es el caso mejor estudiado y el más brutal. El contexto rápido fue el siguiente: una dictadura militar de Videla que comprendió de 1976 a 1983. Hubieron entre 22,000 y 30,000 desaparecidos. A 10 minutos del Estadio Monumental, como centro de tortura, hubieron 5,000 prisioneros y solo alrededor de 150 sobrevivieron. En Mendoza, en la ciudad de Mendoza, el Grupo Especial 78 hizo 11 desapariciones en días específicos justo antes del Mundial para limpiar la ciudad. ¿Qué encontraron estos autores, estos académicos, Scharf, Glessel y Edwards, en su estudio para la American Political Science Review? Que la represión no fue aleatoria, que estuvo finamente coordinada con el Mundial en 3 fases. La primera, el premundial, semanas de limpieza intensiva, secuestros y asesinatos nocturnos para asegurar que no hubiera protestas visibles durante el torneo de fútbol. Durante el Mundial, la represión no desapareció, cambió de forma. Pasaron a métodos más encubiertos, alineados con los horarios laborales de la prensa extranjera. Se reprime cuando los periodistas están ocupados cubriendo los partidos de fútbol. Y por último, el postmundial. Cuando se van las cámaras internacionales, la violencia resurge en los mismos lugares, muchas veces con más intensidad que antes del evento. ¿Cuál fue la gran conclusión de este caso de estudio para estos autores? El régimen hace un cálculo frío de costo-beneficio como anfitrión del Mundial. Aprovecha esa vitrina internacional, sí, para proyectar modernidad y unidad nacional, pero reorganiza la represión para que no sea tan visible mientras los ojos del mundo están puestos en la cancha. Y ojo con esto, el Mundial no fue una distracción, fue un dispositivo activo de legitimación. La victoria argentina se presentó como la prueba de que la dictadura tenía razón, que era fuerte, que ponía a Argentina en el mapa mundial. El segundo caso de estudio es el de Brasil 1970, donde se canaliza la energía social. En el Brasil de 1970 muestra otra cara del mismo fenómeno, la canalización emocional. Aquí voy a explicar el contexto. Había una dictadura militar desde 1964 con Medici en el pico represivo entre 1969 y 1974. Hubo un auge en arrestos y secuestros y tortura. Medici entendió perfectamente el valor del fútbol. Mandó construir 13 nuevos estadios. Iba cada semana al estadio y llegó incluso a influir en la selección de jugadores. El técnico João Saldanha fue destituido por no aceptar alineaciones dictadas desde el poder. Y tras la victoria del 70 se decreta un día festivo nacional. La canción Pra Frente Brasil se usa como himno político. Y el eslogan "Nadie detendrá a Brasil ahora" se asocia a imágenes de Pelé, pero también del régimen. La lógica era clara. Los vítores de los fanáticos ahogan los gritos de las víctimas de la tortura. Esto es importante. Las porras, los vítores de los fanáticos, ahogan los gritos de las víctimas de la tortura. Y no es que el pueblo sea ingenuo. No lo fue el de Brasil. Es que el Estado captura y canaliza la energía social del fútbol hacia objetivos políticos. La pasión futbolística se convierte en patriotismo oficialista. Celebrar el triunfo de Brasil se volvió equivalente a celebrar la dictadura. Ese fue el empate. A nivel inconsciente. Criticar al régimen equivale simbólicamente a traicionar a la selección. El fútbol funciona como un opiáceo político, como una droga política. No solo distrae, anestesia y legitima. Otro mundial fue el de Italia 1934. Y este es otro caso de estudio muy interesante. Y aquí fue el mundial como una coreografía totalitaria. Italia 1934 es el ejemplo clásico de cómo un mundial puede convertirse en una coreografía totalitaria.
Les voy a dar el contexto. Mussolini ve el torneo como escaparate para exhibir su régimen fascista ante el mundo. Es una de las primeras veces que un mega evento deportivo se usa de forma tan abierta para ganar la legitimidad política. ¿Cuáles fueron los mecanismos de control? Bueno, pues Mussolini intervino directamente en la elección de árbitros de los partidos de Italia. El gobierno presionó a la propia FIFA en la organización. El país se llenó de cárteles con futbolistas haciendo el saludo fascista. Las camisas negras, los famosos camisas negras, estaban presentes en los estadios como fuerzas de intimidación. El mensaje fue: el Estado controla todo, incluso el fútbol. Y para jugadores como Luis Monti, el miedo a las consecuencias de una derrota era real. De nuevo aparece la escena simbólica, el líder entrando al vestuario en el descanso, dejando claro que perder no es una opción. Aquí el mundial no distrae del fascismo, es el fascismo actuando en el escenario global. Se normaliza la estética totalitaria, la disciplina de masas, la obediencia al líder, todo envuelto en banderas, himnos, goles, chauvinismo y patriotismo excesivo. Otro caso de estudio, más reciente, Rusia 2018. Y lo vemos como el autoritarismo electoral del siglo XXI. Y daremos este salto a este siglo XXI con Rusia 2018, donde el contexto era la peor crisis de derechos humanos en Rusia desde la era soviética, según organizaciones como Human Rights Watch. El telón de fondo era la anexión de Crimea, la intervención en Ucrania, las primeras intervenciones en Ucrania, el caso Novichok en Reino Unido, en fin, la legislación restrictiva para la reunión y la asociación y expresión. ¿Qué ocurrió durante el Mundial? Más de 300 personas fueron detenidas en protestas anti-Vladimir Putin. Activistas como Oyub Titiev perseguidos con cargos fabricados. Hubo un uso de grupos como los cosacos del Don para contener y amedrentar a la gente, a la ciudadanía. Y hubo un incremento de censura, ¿en qué creen? En internet y en la presión sobre activistas. Y lo más importante, acuérdense, estamos viendo qué pasó en cada caso, estudios antes, durante y después. En la parte del postmundial, después del mundial, las leyes represivas se multiplican. El mundial sirve como vitrina de normalidad, pero la estructura autoritaria se endurece en los años siguientes y en los meses, poco después de que culminó el Mundial de Fútbol del 2018. Además, la propia FIFA deja ver su preferencia. Para ellos, un jefe de Estado fuerte como Putin facilita la organización. Demasiada democracia es vista como una dificultad. El mensaje fue brutal. Los regímenes autoritarios son clientes ideales para megaeventos. Controlan trabajadores, suprimen protestas, censuran medios y firman cheques sin demasiadas preguntas. ¿Les parece lejano cuando no se cobran impuestos para la celebración del fútbol en México? En fin, ya estarán ustedes atando muchos cabos. Y por último, vamos a ver el Mundial de Qatar 2022, el último. Aquí le vamos a llamar el sports washing y la explotación sistémica. Finalmente, Qatar 22 fue como un ejemplo extremo de sports washing. Y los datos son conocidos. Miles de trabajadores migrantes muertos en la década previa al torneo. El sistema kafala con robo salarial, condiciones inhumanas y abuso. Una represión a la comunidad gay y a mujeres. Periodistas detenidos por documentar estas condiciones. 6 meses después del Mundial, ni Qatar ni la FIFA ofrecen una compensación significativa. La FIFA gana miles de millones y no pone un centavo para las familias de estos trabajadores, que muchos perdieron la vida. Todo esto se sostiene además con acusaciones de corrupción en la propia elección de la sede, la compra de votos, la promesa de contratos y los pagos multimillonarios. ¿Para qué sirvió el Mundial? Para enviar un mensaje al mundo. Pueden documentar los abusos que quieran. Aún así, tuvimos el Mundial. Lo completamos con éxito y nadie nos obligó a rendir cuentas. Los abusos no desaparecen, se convierten en costo aceptable del espectáculo. ¿Sí?
así como lo oyen. Los abusos no desaparecieron, se convirtieron en costo aceptable del espectáculo. Otra vez, no es distracción, es normalización. México 2026. Llega el momento. Señores, a partir de hoy, 1 de enero, lo único que vamos a escuchar, a ver, a oler y a saborear va a ser fútbol. Y mientras tengamos los 5 sentidos olvidados en la cancha de este deporte tan hermoso, estarán aconteciendo situaciones que van a crear el escenario perfecto para cimentar el autoritarismo de la 4T. Lo que está en juego no es repetir Argentina o el Mundial de Argentina del 78 con desapariciones masivas. Es algo que va más silencioso, pero es igual de peligroso. Será, por una parte, la consolidación de un autoritarismo digital. Y lo vamos a ver. ¿Cuál es o cómo va el garrote del algoritmo? Los casos históricos o los estudios de caso que ya vimos se apoyaban sobre todo en una represión física masiva, desapariciones, tortura, asesinatos. Eso ya lo tenemos. Está el ala del narcotráfico que tiene sus nexos con el gobierno, indudablemente. El control territorial, la militarización de calles, los centros clandestinos de detención, una identificación manual de opositores, que ya la tienen, infiltrados, listas, delaciones, propaganda tradicional, la radio, la televisión y la prensa controlada. México 2026 también se apoya en otro tipo de arquitectura, la vigilancia biométrica masiva, el reconocimiento facial, las huellas, los iris, el control panóptico de datos, la interconexión de CURP, tarjetas SIM, cédulas fiscales, plataformas. Habrá una identificación algorítmica, con patrones de comunicación, geolocalización en tiempo real. Y también habrá una gestión narrativa digital, el control de medios, pero también de algoritmos en redes sociales, o lo intentarán al menos. La ventaja de este modelo es clara: permite una represión selectiva y quirúrgica, sin el costo político internacional de las violaciones masivas visibles. El gobierno posiblemente pueda presumir que durante el Mundial, eso sí, hubo 0 desapariciones, mientras mantiene a la población bajo un sistema de vigilancia que va a disuadir preventivamente la disidencia. ¿Y cuál va a ser la arquitectura? La arquitectura ya está montada y vamos a desglosar los componentes principales de esta arquitectura que para 2026 ya está siendo operada. La primera, una reforma judicial sin contrapesos reales. Esta fue aprobada en septiembre del 2024, introduce elección popular de jueces y ministros, pero con participación mínima y fuerte control de Morena en las candidaturas. El clan del acordeón. En los hechos, la Suprema Corte está subordinada al Ejecutivo y se limita la capacidad de amparo y control constitucional. ¿El resultado? Que para junio de 2026 el Poder Judicial no será un freno serio a medidas autoritarias, ni durante ni después del Mundial. Funcionalmente equivale a los tribunales subordinados de dictaduras pasadas, pero con una fachada electoral. Se votó, aparentemente, y los acordeones, pues, no importaron. Fueron parte de la orquesta musical de un autoritarismo. La segunda parte es la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad. Esta fue publicada en julio del 2025 y la implementación masiva desde finales de 2005 y primera mitad del 2026. No es al azar que se va a implementar durante la primera mitad del 2026, antes del Mundial de Fútbol. Aquí se va a registrar huellas, iris, fotografía de reconocimiento facial y firma electrónica de prácticamente toda la población. Aunque se presente como opcional para la presidenta, en la práctica estaremos obligados y será indispensable para hacer cualquier trámite. La Plataforma Única de Identidad permite monitorear en tiempo real actividades asociadas a cada CURP
generar alertas cuando se usa esa identidad en distintos sistemas. Se va a cruzar los datos con un enorme número de bases públicas y privadas y va a dar acceso a múltiples autoridades sin contrapesos reales. Las organizaciones de derechos digitales ya lo han calificado como un panóptico sin controles. En términos históricos, es el equivalente digital de las fichas policiales y los archivos de inteligencia, pero automatizado, centralizado y en tiempo real. Otra medida, por si no fuera suficiente, va a ser el registro obligatorio de líneas celulares. Esta ya entró en vigor en enero del 2026 y su fecha límite de registro será, ¿qué creen? Curiosamente, antes de la Copa Mundial de Fútbol. En junio de 2026, exactamente, justo antes del arranque del Mundial. Y entonces, toda línea deberá estar asociada a una identificación oficial y a una CURP, que por cierto, biométrica. Y para empresas, a un RFC. ¿Cuáles son las consecuencias? Se va a eliminar el anonimato en telecomunicaciones móviles. El Estado puede geolocalizar a cualquier individuo en tiempo real. Se pueden mapear las redes de comunicaciones de activistas, periodistas y opositores. Se puede mapear las redes de comunicaciones de activistas, periodistas y opositores. Se puede bloquear selectivamente el servicio a determinadas personas. Suena perfecto para combatir el secuestro y la extorsión. Cuando es un gobierno que no tenga ligas con el narcotráfico y con la extorsión. Si realmente quisieran acabar la extorsión, y esto lo he dicho muchas veces, empezarían por reformar el modelo penitenciario donde salen todas las llamadas de la extorsión. Pero esto no es relevante para el gobierno de la 4T, porque en la práctica va a afectar a los ciudadanos comunes, va a controlar a los ciudadanos, no a los criminales organizados que seguirán usando vías ilegales. Y por último, la ley Salinas o la reforma del SAT, la fiscalización como vigilancia. Esta fue aprobada en 2025 y entró en vigor en 2026 y otorga al SAT acceso permanente y prácticamente ilimitado a sistemas informáticos de plataformas digitales, incluso si no tienen domicilio fiscal en México. Permitirá tomar fotos y videos en instalaciones privadas y cancelar RFC. En la práctica, el SAT puede ver y seguir en tiempo real la huella digital de empresas, medios y personas en plataformas de streaming, transporte, redes sociales y un sinnúmero de etcéteras. Esto va a abrir la puerta por supuesto, a auditorías selectivas como instrumento de presión política. Como no pudieron ganar en las plataformas digitales con los bots, ahora lo harán vía represión. Y durante el Mundial, este poder puede usarse para rastrear a organizaciones y financiadores de protestas, presionar a medios y empresas críticas con el gobierno. La ley de telecomunicaciones es otra medida de censura y de control, de autoritarismo. Y aquí va a controlar la narrativa. La iniciativa presentada en abril del 2025, rebautizada por la oposición como ley censura, aquí se va a extinguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo y crea una agencia de telecomunicaciones subordinada al Ejecutivo. Y esta agencia tendrá facultad de otorgar y revocar concesiones, vigilar contenidos e incluso bloquear plataformas. Y créanme, conozco a la mente que está detrás de todo esto. Y aunque algunos artículos más extremos fueron pausados tras protestas, la tendencia es clara: centralizar todo en una sola estructura. Sí, esa estructura que se inventaron con esta nueva administración, esa secretaría o agencia digital, y estará controlada precisamente por un individuo que es totalmente claudista. Y ese poder tendrá la manera de decidir qué se puede ver, escuchar y transmitir. Y durante el Mundial, esto permite bloquear o limitar redes donde se organizan protestas, castigar a medios que exhiban abusos o critiquen al gobierno, censurar contenidos extranjeros incómodos bajo el argumento de la soberanía informativa. Y también, si no fuera poco, va a haber una regulación de la inteligencia artificial, con o sin ley.
Y esta va a ser el control algorítmico. Morena está empujando una ley federal para el desarrollo ético y soberano e inclusivo de la inteligencia artificial. Va a crear consejos, centros y una plataforma nacional de auditoría algorítmica. ¿Ya entienden para qué es esta supercomputadora? Cuitlaua, no sé cómo la quieran llamar. Y en el papel parece una apuesta ética, pero en la práctica, sin independencia real, puede usarse para exigir a plataformas que ajusten sus algoritmos, para definir qué se considera sesgo, desinformación o manipulación y qué no. Durante el mundial, hashtags críticos pueden ser suprimidos o despriorizados. Los contenidos favorables al gobierno obviamente serán amplificados. Las cuentas incómodas pueden ser suspendidas bajo criterios aparentemente técnicos. La versión algorítmica de lo que en el Mundial de Brasil de 1960 se hacía con himnos y propaganda masiva, pero ahora en la pantalla del teléfono. Hubo un ensayo ya general y fue la represión policial, autoritaria y brutal que se hizo contra la generación Z. La marcha del 15 de noviembre de 2025 es, de hecho, el ensayo general de este modelo. ¿Cómo? Sí, vimos una secuencia clara, monitoreo y doxing previo, nombres y rostros de jóvenes e influencers exhibidos públicamente desde el poder, sin protección de datos personales. Una narrativa de manipulación externa, acusaciones de bots, financiamiento oscuro, campañas de desestabilización, represión física selectiva, gases, golpes, detenciones arbitrarias, cercos policiales desproporcionados frente a grupos pequeños, uso de provocadores para justificar el uso de la fuerza. Las consecuencias posteriores siguen a la fecha: amenazas, exilio forzado, estigmatización de las mañaneras. Esa es la lógica de la represión argentina previa al 78, pero hecha esta vez con redes sociales, algoritmos, exposición pública y herramientas de vigilancia digital. Las tres fases que se aplicarán para México 2026 son claras, y con todo esto vamos a poder explicar el modelo que vimos en Argentina de 78 al caso mexicano. ¿Cómo serán estas fases? La fase primera, premundial, y esto empezó desde el 2024 y será hasta mayo del 2026, donde hay una instalación y normalización. ¿De qué? Ahorita llegaremos a ese punto. El objetivo va a ser llegar al 11 de junio de 2026 con todo el sistema de control ya instalado y socialmente normalizado como simple modernización. La cronología encaja perfectamente. Vean la línea de tiempo, es clara. 2024, la reforma judicial, la eliminación de contrapesos. 2025, CURP biométrica, reforma al SAT, ensayo en contra de la generación Z. Inicios del 2026, ya una CURP biométrica operativa, el registro SIM de las tarjetas SIM del celular obligatorios, y cada medida se presenta aislada. Una CURP biométrica para modernizar el registro civil, el registro SIM para combatir el crimen y la extorsión, la reforma SAT pues para recaudar mejor, la ley de telecomunicaciones, por supuesto, pues para defender la soberanía informativa, pero en conjunto y todas juntas arman un rompecabezas escalofriante, un rompecabezas que construye un panóptico digital donde el Estado sabe quién eres, dónde estás, con quién hablas, qué consumes y qué contenido ves. Para cuando suene el silbatazo inicial del mundial, este sistema será la nueva normalidad. La fase 2, que va a ser durante el mundial, del 11 de junio al 19 de julio del 2026. Y aquí va a ser toda una legitimación de este autoritarismo bajo el fervor nacionalista que va a tener el pueblo sabio. En 39 días se van a jugar 104 partidos, 13 serán en México y todos los de la selección mexicana en sedes mexicanas. El gobierno no va a confiar solo en la distracción, va a usar ese fervor nacionalista como escudo y arma política. ¿Cómo? Pues va a presentar la vigilancia
Pues como seguridad del evento. Las cámaras de reconocimiento facial, la presencia militar y los controles digitales se van a vender como protección al aficionado. Y van a equiparar la crítica y la traición. Cuando tú cuestiones al gobierno durante el mundial, serás etiquetado como antipatriota. Estarás saboteando el momento histórico deportivo del país. Y además, pues como el mundial de 1970, te vas a apropiar del éxito deportivo y organizativo. Si a México le va bien, será prueba del éxito de la 4T. Si le va mal, la narrativa apuntará no a que son mediocres, no, apuntará a conspiraciones y al orgullo de haber organizado un gran mundial. Jamás será culpa de ellos. ¿Qué veremos operativamente? Bueno, estaremos viendo el uso de reconocimiento facial en estadios para prevenir protestas, bajo la cubierta que están viendo si no hay ataques terroristas o que hay ataques de los narcos. También va a haber una geolocalización vía SIM para detectar y disolver concentraciones no deseadas. Van a crear las redes de SIMs que van a estar operando juntos, que van a estar en comunicación juntos y van a saber dónde hay un grupo de comunicación, así como si fuera un chat de WhatsApp. Va a haber un control algoritmo para inflar o enterrar narrativas, por supuesto. Auditorías fiscales selectivas para castigar a críticos influyentes o a influencers. Infiltración y criminalización de cualquier protesta que logre superar las barreras digitales. La prensa internacional estará, sobre todo, mirando los goles, igual que el pueblo sabio. La represión, esa va a ser menos visible, pero muy real. Por último, la fase 3 después del Mundial. Desde agosto del 2026 podremos tener un autoritarismo que será la normalidad permanente, porque ya se instauraron, ya entraron todas estas protestas, estas acciones. Y entonces va a ser un mundial que termine, pero cuando se apaguen las cámaras y lo que quede es el recuerdo de los partidos, lo que sí va a quedar va a ser la infraestructura de control. El mensaje político será: ya nos acostumbramos, así funciona el Estado mexicano a partir de ahora, un Estado ya autoritario. Y a partir de ahí, la vigilancia biométrica y digital seguirá operando como rutina diaria. El Poder Judicial subordinado impedirá revertirla. La ley de telecomunicaciones consolidará el control sobre la esfera mediática. Y la represión selectiva, no masiva, pero constante, terminará empujando al exilio o al silencio a buena parte de la disidencia organizada. Con esa base vendrá la siguiente ola: reformas electorales para asegurar la hegemonía de Morena a largo plazo. Elecciones seguirán existiendo, pero con cancha desnivelada. Recursos estatales al servicio del partido, control informativo y vigilancia sobre ciudadanos y opositores. En la transición de régimen híbrido, autoritarismo competitivo pleno. Conclusión es que el Mundial será un momento culminante de normalización. Vamos a cerrar. El Mundial FIFA del 2026 no va a causar el autoritarismo en México. Este proceso ya empezó desde la reforma judicial del 2024, desde la construcción de la infraestructura de vigilancia en el 2025 y 2026 y la represión selectiva aprobada con la generación Z. Lo que sí hará el Mundial es algo igual o más grave: normalizar este nuevo régimen ante la sociedad mexicana y ante el mundo. Si nos dejamos, va a normalizar la vigilancia masiva como modernización, normalizar la censura como soberanía, normalizar el castigo selectivo como defensa del orden y normalizar que criticar al gobierno sea visto como sabotear a la selección de fútbol, a la misma selección de fútbol. Entonces, Italia en 1934, el Mundial de Brasil en 1970, el Mundial de Argentina del 78, el de Rusia del 2018 y el de Qatar 2022, conste, no marqué el de 1968 en México, muestran un patrón muy claro. Los mundiales
legitiman a los regímenes autoritarios. La represión no desaparece, solo se reacomoda para ser menos visible. Y el megaevento del Mundial funciona como un dispositivo activo de consolidación, no como una simple cortina de humo. México 2026 representa o puede representar la siguiente fase de este patrón: el paso del autoritarismo físico al autoritarismo digital, donde no hacen falta miles de desaparecidos para infundir miedo. Basta con que la gente sepa o sospeche que el Estado lo ve todo, lo registra todo y puede castigar selectivamente a quien cruce ciertas líneas. La pregunta entonces no es si Morena va a intentar usar el Mundial para consolidar su proyecto. Eso ya está en marcha. La pregunta es si la sociedad civil, si nosotros, si los medios independientes, las organizaciones de derechos humanos y los aliados democráticos fuera de México van a reconocer a tiempo este proceso de normalización autoritaria y van a resistirlo. No solamente durante el torneo, sino sobre todo después del silbatazo final. Porque el Mundial dura un mes, pero ojo, las reglas del juego político que se consoliden alrededor de él pueden durar décadas. Así que tendremos que ser resilientes y tendremos que pensar en medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Soy Galeb Krame y este fue el Reporte Krame. Gracias.